soy Marcelo Torterola, ¿tá? Soy analista de DevOps en Switch, ¿tá? Y hace 3 años, 4 años aproximadamente que estoy trabajando acá en Switch, ingresé primero como analista, perdón, desarrollador de .NET, ¿tá? Y reciente, hace un par de años ya, más concretamente 2, comencé con el rol de DevOps. Una de las principales funciones o que estamos dedicando acá como DevOps, ¿tá? Básicamente, en resumidas palabras, es automatizar los procesos, ¿no? Ayudar a automatizar los procesos, ¿no? Y también velar por el estado de las aplicaciones y la infraestructura que usan en la que se apoyan estas aplicaciones, ¿no? Asimismo, también ayudar a los equipos desarrolladores a que se concentren en desarrollar. ¿Ah? Eso, más o menos, en en resumida palabras, lo que hacemos en el área, ¿sí? Y la charla de hoy, lo que vamos a estar hablando es cómo crear y mantener la infraestructura y los problemas que podrían surgir, ¿sí? Eventualmente, ¿sí? ¿Tá? Entonces, tenemos cómo crear la infraestructura y configurar ambientes nos lleva tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en Switch tenemos como norma dar 3 ambientes, ¿no? En los cuales tenemos el ambiente de testing, UAT o stage, ¿no? Y finalmente producción. Lo que hacemos es que el ambiente de testing, los equipos de testing desarrollan, ¿no? Perdón, prueban la aplicación, ¿sí? Y le van dando un feedback a los desarrolladores, haciendo un ciclo de forma que si hay un error, se lo pasan y todo así. Cuando los equipos de testing deciden que esto está bien, se pasa al ambiente de UAT, ¿no? Donde es el cliente el que aprueba ahora, ¿sí? Entonces, el cliente ahí va a estar probando y en caso de encontrar errores, se lo va a pasar al equipo de desarrollo, va a pasar otro procedimiento de testing, UAT, hasta que el cliente lo acepte o esté conforme con las funcionalidades, ¿sí? Finalmente, cuando está todo ok ahí, lo que se hace es pasar al ambiente de final o que sería producción, ¿sí? Entonces, acá tenemos un problemita, entre comillas, por decirlo así, que estamos como, de alguna manera, duplicando la infraestructura. O sea, 3 ambientes, el ambiente de testing, el de UAT y el de producción, el que es el más importante, ¿sí? Entonces, cuando pasa que hacemos un cambio, por ejemplo, en testing de infraestructura, esto lo tenemos que aplicar en los demás ambientes, ¿sí? Y esto nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son trabajos, muchas veces son manuales, ¿no? Es decir, tenemos que, supónganse, el ambiente de testing está compuesto por decirlo de una manera, base de datos y máquinas virtuales, por decirlo, por simplificar un poco el proceso. Entonces, cuando tenemos que crear una máquina virtual y la base de datos, y no sé, hay que darle un poco más de potencia a la máquina virtual, pues supónganse. Entonces, tenemos que ajustarlo ahí en testing. Y este mismo cambio habría que aplicarlo nuevamente en UAT y finalmente en producción. Entonces, ese trabajo manual nos lleva tiempo. También un tema de presupuesto por el tema de los recursos que estén asignados a los proyectos, o sea, tanto recursos humanos como hardware, ¿sí? ¿Va? Otro de los problemas que a veces nos tenemos, que nos encontramos, es con el tema de trabajar con sistemas legados, ¿no? O sea, que alguien más lo hizo. Supóngase que yo armo hoy el ambiente de testing, ¿no? Para el equipo, para que lo pruebe, y mañana yo no estoy o me enfermé, ¿sí? Y hay que armar el ambiente de UAT. Si yo eso no lo dejé documentado, o sea, qué pasos realicé, a la persona que me venga a cubrir se le va a complicar un poco,
de cómo está armado el ambiente de test, y va a tener que investigar a ver cómo hizo, cuáles son los requisitos. Entonces, a veces nos encontramos con eso que el tema de sistemas que ya lo creó otra persona o que no se pudo documentar en su momento, no lleva ese tiempo a dedicar, ¿sí? Entonces, lo que yo estaba buscando era eh, tratar de tener la infraestructura, tratarla en lo posible como si fuese un código, ¿sí? Estamos buscando tener el control de la infraestructura como si fuese código, como se llama como bien lo dice ahí, y logrando el control con la infraestructura como código, ¿no? Tenemos un código y lo podemos llevar a distintos ambientes, testing, UAT, producción, ¿no? De forma de que algo sea rápido de aplicar ante algún cambio, ¿no? O sea, lo tratamos en ambiente bajo y luego ese cambio que aplicamos lo podamos llevar rápidamente a los ambientes superiores, los siguientes, ¿sí? ¿No? Entonces, la idea es encontrar una herramienta que nos ayude a hacer esto de una manera más óptima, ¿sí? Y acá es cuando nosotros lo que queremos lograr es, en esa herramienta, ¿no? Tenemos que poder combinar los procesos manuales para crear esa máquina virtual y esa base de datos, por ejemplo, y algún script particular que necesitemos en un solo lugar, ¿no? La idea es unificar esa herramienta y los scripts en un lugar, de forma que tener una estructura declarativa, ¿no? Usando algún versionado y una sintaxis. Esto quiere decir algo similar, por ejemplo, a programación orientada a objetos, por ejemplo, ¿no? En el tema de las clases con métodos, tenemos una clase que se llama máquina virtual, ¿no? En el cual tiene las propiedades CPU y memoria RAM, ¿no? Entonces nosotros tenemos la clase máquina virtual y la queremos instanciar, por decirlo de alguna forma, un objeto, máquina virtual con cierta propiedad, virtual CPU y memoria RAM. O sea, queremos, es un ejemplo a nivel de llevando la programación orientada a objetos, ¿no? Queremos tener una estructura declarativa que sea similar y que sea entendible para, para la persona que venga después o incluso para nosotros mismos a futuro cuando tengamos que hacer un cambio, ¿sí? A veces otras formas que nos ha pasado es que como el hecho de tener esta herramienta es que sea anticatástrofe, es decir, en el caso de que se rompa algo, o sea, se cayó el sistema, el ambiente de Guaté se rompió ahí y tenemos que replicarlo enseguidamente, en vez de ir manualmente a hacer, crear la máquina virtual, la base de datos, conectarlas, ¿no? A través de de esta herramienta, la idea es poder replicarlo en cuestión de minutos este ambiente, ¿sí? En caso de que algo se rompiera, poderlo levantar rápidamente, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? O voy muy rápido, cualquier cosa me avisa. ¿Ah? Bien, entonces acá lo que viene ahora es que viene Terraform al rescate, por decirlo de una manera, ¿no? Una herramienta, entre comillas, ahí, que haga todo. ¿Ah? Una infraestructura, como dice ahí, que se puede leer, ¿no? De forma, como le decía anteriormente, a través de un código, poder interpretar qué es lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Ah? Entonces, se consigue, con Terraform lo que logramos es tener una infraestructura entendible, ¿tá? Programática y declarativa,
¿no? Esto quiere decir que la misma persona o la persona que venga después u otra que entienda sobre Terraform, ¿tá? Pueda entender lo que dice ese código, ¿no? Mantenerlo y deployarlo en varias infraestructuras, testing, UAT, producción. ¿Tá? Esto también, Terraform nos permite lo que es la modularidad. Podemos modularizar el código de forma después que sea más fácil replicarlo. ¿Sí? Imagínense como ejemplo, como se les decía recientemente, con programación orientada a objetos, algo similar. Teníamos la clase máquina virtual, ¿no? Y eso después lo llevamos a nuestro módulo principal, instanciando varios objetos máquina virtual, ¿sí? Algo similar a eso de forma que sea más sencillo, ¿sí? También el tener Terraform nos da confianza, ¿sí? De alguna manera, porque mantiene un estado fijo. Todo cambio que nosotros repliquemos en el código, ¿tá? ¿Sí? Terraform lo guarda en un lugar, ¿sí? ¿Cuáles fueron los cambios aplicados? Y siempre va a velar por mantener esos cambios que aplicamos, va a velar por tenerlo siempre fijo, ¿tá? Si nosotros hacemos un cambio en el código, Terraform va a intentar aplicarlo. Si lo pudo hacer, nos refleja un estado, ¿sí? Y esto también nos ayuda a reducir los costos, porque nos ahorra tiempo, ¿sí? Y, y es más fácil de aplicarlo también, ¿tá? Y otra de las ventajas que tiene Terraform es que es aplicable a varias nubes, ¿no? Nosotros podemos tener una infraestructura que está armada, por ejemplo, como les decía más anteriormente, la máquina virtual, la base de datos, ¿sí? En AWS, ¿sí? Con cierta configuración, ¿no? O sea, un cierto código que nos va a decir cómo crear la máquina virtual, cómo nos va a crear la base de datos, ¿sí? Y a través de un par de configuraciones o adaptación, mejor dicho, lo podemos llevar también a Azure, por ejemplo, o a GCP, a Google, ese código. Con ciertas adaptaciones es sencillo de llevarlo y replicar lo mismo en otra nube, por ejemplo, o sea, porque me dijeron que se comporta mejor en Azure que en AWS, ¿sí? O porque el cliente prefiere que su infraestructura esté en Azure, por ejemplo. ¿Tá? ¿Sí? Y por acá me siguen, ¿no? Bien, ¿tá? Bien. Yo ahora le voy a mostrar un pequeño ejemplo, esto es lo que le estaba hablando recién, ¿sí? De cómo, por ejemplo, crear una máquina virtual en la nube de AWS para tener una idea, para que vean un código de cómo replicarlo. Lo voy a hacer de forma, primero, manual, ¿no? Y luego lo vamos a hacer a través de la herramienta de Terraform, para, para darle un poquito más de pantallazo, ¿sí? Aquí sí lo voy a mostrar acá en la pantalla, este, la consola de AWS. Voy a crear, estoy parado en la sección de C2, Elastic Complete, ¿sí? Y vamos a, a crear una máquina virtual, ¿sí? Voy a pasar ejemplos, ¿no? Vengo aquí, vamos a ponerle demo, el nombre. Voy a crear el tipo de máquina, ¿tá? La imagen de que va a ser una Amazon Linux, ¿sí? Esto es la AMI, ¿sí? Y el tipo de sistema operativo que va a tener esa máquina virtual, ¿sí? No sé si están familiarizados con esto. Cualquier cosa me paran. Y luego lo que voy a hacer, voy a elegir el tipo de máquina virtual. Va a ser una T2 Micro. Esto significa que tiene un virtual, como dice acá, una virtual CPU y un GB de RAM. ¿Tá? Esto que dice FreeTier elegible
significa que es dentro de la cuenta de AWS que estoy utilizando, ¿sí? No me genera costo, o sea, sino que la puedo levantar y, digamos, es gratis mientras la esté usando. ¿Tá? Esto es simplemente a los efectos de una prueba que queremos hacer. ¿Sí? No me está conectar. ¿Tá? Acá le voy a seleccionar un grupo de red para el efecto de las pruebas que puedo acceder. ¿Sí? ¿Tá? Y el resto de las configuraciones por default. Lo único que le voy a agregar va a ser un script al final para que le voy a instalar un servidor y le voy a poner un script que se va a ejecutar cuando se cree esa máquina virtual, ¿no? Que me va a informar cuál es el nombre y la cantidad de virtual CPU y memoria RAM que tiene. Dicho script es te lo- este que está aquí. Esto lo que hace es instalar un servidor Apache, ¿sí? Y lo que hace va a ser informarme cuál es la cantidad de memoria RAM que tiene y cuánto CPU a los efectos de verlo. Entonces vamos a crear. ¿Tá? Acá es un ejemplo muy sencillo. Lo que estoy haciendo yo es una máquina virtual nomás, pero imagínense que tienen que crear, no sé, 3, 4, 5, 10 máquinas virtuales, porque el ambiente así lo requiere, u otra complejidad. Tienen que estar haciendo clic aquí, clic allá, ¿sí? Entonces puede ser un proceso engorroso, o incluso acordarse, o sea, esto acá era sencillo porque son máquinas virtuales, pero imagino que crear mm, una base de datos, conectarla con esa máquina virtual o incluso personalizarla, ¿no? Si yo no documento esto, la persona que después lo quiera replicar, un poco se le va a complicar, ¿sí? Entonces vamos a ver la instancia. Acá ya quedó corriendo, la instancia T2 micro. ¿Sí? Y acá la información vamos a ver que me dice, tiene un virtual CPU. Yo ahora lo que voy a hacer, acá le había asignado hoy se acuerdan que le había puesto una configuración por el tema de de una red para que tenga una IP pública. ¿Esto para qué? Por el servidor que yo le decía que le había instalado, el script. Si ingresamos acá, esta IP pública que me asignó, vemos aquí y entramos al puerto 80. Me está mostrando cuál es el nombre de la máquina virtual, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Sí? Y después me está mostrando la memoria asignada y cuánto bits el CPU tiene. Esto acá es un ejemplo sencillo. ¿Tá? Imaginemos ahora que lo vamos a ver. Esto mismo que hice ahora, yo lo quiero replicar, mostrárselo en Terraform. ¿Sí? Y acá le vengo a mostrar el código. Cualquier cosa sin... ¿Ahí se ve bien? Sí. Se le voy a dar un poquito más de zoom para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, acá le voy a presentar el código de Terraform. ¿Tá? Los archivos en Terraform son con extensión .tf. ¿Tá? Para empezar, primero eso. Luego lo que vamos a hacer, hay una sección en la cual vamos a darle lo que es la configuración de Terraform, ¿sí? Y le vamos a decir con qué proveedor necesitamos trabajar. En este ejemplo, para hacer lo mismo que hice en la nube, va a ser con AWS, ¿sí? Le vamos a decir, acá está, cuál es el proveedor con el cual vamos a estar trabajando, ¿tá? Y la versión de ese proveedor. ¿De dónde sacamos esta versión y este proveedor? Algo que no lo comenté. Esto vamos a la página de Terraform, la cual es Terraform.io. ¿Tá? Acá van a encontrar toda la documentación
los distintos proveedores con los cuales trabajar y ejemplos. En el caso de AWS, ¿tá? Vamos aquí donde dice Registro y van a ver que aparecen distintos proveedores, módulos con los cuales puedan trabajar que ya están implementados, ¿sí? Y que lo ofrece también la comunidad. Y hay algunos, y acá tenemos, por ejemplo, algunos de los proveedores populares que son AWS, Oracle, Azure, Kubernetes, GCP y un montón más. ¿Sí? En el caso de AWS, entramos aquí y vamos a ver la documentación para ese proveedor. Y como le mostraba, ¿qué versión vamos a usar? Si hacen clic aquí, le va a mostrar cómo se usa. ¿Tá? Y acá nos muestra, ¿tá? Cómo configurar el proveedor. Entonces nos va a decir cuál va a ser el source y cuál va a ser la versión. ¿Sí? Esta versión que ustedes ven aquí es esta que está desplegada acá, que es la última en este momento. ¿Sí? Yo en el momento de que armé este código, estaba usando la versión 467. Que este numerito lo sacamos de acá. O sea, Terraform va, en el caso de AWS, va lanzando actualizaciones bastante seguidas. Esto fue hace un par de meses cuando hice la previta y acá tenemos la versión para, para esa versión de la librería. ¿Sí? Entonces entramos acá y van a encontrar toda la documentación para los distintos recursos que quieran crear en la nube de AWS. ¿Sí? Con los ejemplos y distintas configuraciones que necesiten. ¿Tá? Siguiendo concretamente con el ejemplo, luego, una vez que decimos cuál es el proveedor con el que vamos a utilizar, hay que configurarlo. ¿Tá? En este caso le voy a decir que voy a estar trabajando con el perfil que se llama Switch M Torterola. Esto es, yo localmente en mi máquina ya tengo un perfil creado para trabajar con AWS. ¿Sí? Ya me descargué la key para poder utilizar y lo configuré en el archivito de AWS. ¿Sí? O sea, esto puede ser tanto con el perfil o podría pasarse las key y las key. Como recomendación, siempre usamos el profile para que sea más sencillo, ya que las keys es un dato sensible y más si esto después se pushea a algún repositorio o no quisiéramos compartir esas claves. ¿No? Finalmente, la otra sección es la región de AWS en la que vamos a estar trabajando. Mm, Acá es US West 2, que sería Oregon. Esto es lo vimos acá. Por ejemplo, estoy trabajando en la zona de Oregon. ¿Sí? Y esto acá, para replicar lo mismo. ¿Ah? Bien. Y acá tenemos la configuración para tratar la infraestructura, para crear la instancia de la máquina virtual. ¿Sí? El recurso va a ser un es AWS Instance. ¿Sí? Este nombre que sale acá sale de esta documentación que le estaba mostrando recientemente. ¿Sí? Entonces, WM acá. Y lo tenemos acá. Mostrando. ¿Sí? Esto que está acá. Acá sí, bien, me ven como ejemplos de usarlo. ¿Tá? Pero en el caso puntual del ejemplo se lo va a mostrar sencillo. ¿Tá? Esto es el recurso. Es una instancia de S2. ¿Tá? Esto que viene acá es el nombre. Esto es como viene a ser la clase, ¿no? Y esto vendría a ser el nombre del objeto. ¿Tá? Tratándolo como variable. ¿Sí? Entonces, le vamos a especificar que esta instancia de AWS, de AWS Instance, o sea, una máquina virtual, se llama SDO, el nombre, la variable del objeto es S2 demo. ¿Tá? Y una de las propiedades
La AMI. La AMI es la imagen del sistema operativo. ¿Sí? Este numerito que sale de acá es algo que yo lo pasé por arriba cuando creé la máquina virtual. Es esto que anda en esta configuración cuando la creamos. Anda por aquí. Perdón. ¿Sí? Este MID es cuando creamos la máquina virtual que le había mostrado en esta sección. Un segundito, ahí se me quedó. Sería, cuando seleccionamos esta acá, sería esta MID. ¿Sí? Eso es de acuerdo a lo que necesiten, a lo que necesiten. ¿Sí? Luego, el tipo de instancia va a ser una T2 micro. Esto significa que es un micro al CPU y un GB de memoria RAM, ¿tá? Como estamos explicado acá, esto que estamos teniendo acá abajo, la T2 micro, que es un micro al CPU y un GB de memoria RAM. ¿Sí? Le vamos a asignar una IP pública, esto a los efectos de poder instalar ese script que había hecho yo hoy para la máquina de prueba. ¿Sí? Y el nombre de la máquina virtual va a ser Terraform S2. Y esto que ustedes ven acá, ¿tá? Es una variable de Terraform. ¿Tá? Ese es el nombre de Workspace. ¿Tá? Hago un paréntesis. En Workspace, Terraform maneja Workspace a los efectos de que podamos este mismo código lo podamos replicar, por ejemplo, para el ambiente de UAT producción, perdón, testing, UAT y producción. ¿Tá? Si esto no está configurado, por default, el Workspace es default. Ese es el nombre del Workspace. ¿Tá? Finalmente, la siguiente línea, de acuerdo a la que hicimos, es a qué security group, o sea, de la red de VPC, le vamos a asignar. Es decir, este numerito que vemos acá, que fue, esto es el efecto de poder ingresar desde Internet, ¿no? Que tiene permisos. ¿Sí? Y finalmente, la propiedad user data, ¿tá? Lo que hacemos es ejecutar el script que había copiado hoy al final. Esto lo que va a hacer es instalar el servidor de Apache, ¿sí? Y setear el archivo HTML con el tema de cuál es el hostname de esa máquina virtual, la cantidad de memoria RAM y el CPU, ¿sí? Entonces, para aplicarlo, esto que está acá, lo que tenemos que hacer es inicializar Terraform, ¿tá? En mi caso puntual, para al efecto de ganar un poco de tiempo, ya lo tiene inicializado. ¿Qué significa inicializar? Es decir, que yo quiero trabajar con este proveedor, ¿tá? Entonces eso me va a descargar unos archivitos localmente y me va a configurar, perdón, el proveedor de AWS y va a decir que trabaje con este perfil. Eso como se hace es a través del comando terraform init, ¿tá? Que si yo lo ejecuto ahora me va a decir que ya lo tengo inicializado. Ese es el comando principal para todo, cuando iniciamos un proyecto por Terraform. ¿Tá? Si yo lo ejecuto me va a decir que ya lo tengo inicializado. ¿Tá? Luego, acá se ve, ¿tá? Está reusando. Y la versión de AWS que estamos usando. ¿Sí? Luego, para aplicar esto, ahí tenemos dos comandos. Hay un comando que se llama Terraform plan, ¿sí? Esto lo que hace es mostrarnos en la consola cuál es el plan, como bien dice el nombre, a ejecutar. ¿Qué es lo que va a crear este Terraform o qué va a cambiar o qué va a deshacer? ¿Sí? Eso lo vamos a mostrar acá. Si lo ejecuto, esto se va a conectar a través del perfil que yo le comenté más arriba a la nube AWS. ¿Tá? Y en la consola vamos a ver esto. Entonces me dice que Terraform, para el código que le estaba mostrando más arriba, lo que está con el símbolo de más, de verde, significa que es cosa que va a crear. Va a crear una instancia de AWS Instance, cuyo objeto se llama S2, demo, y
las propiedades que están acá arriba, le voy a ir seteando. ¿Cuál va a ser la AMI? ¿Tá? Ahí. Se lo vamos a dar una IP pública, ¿sí? Y finalmente el tipo de instancia. ¿Tá? Hay ciertas propiedades que no se las seteamos, entonces cuando no las seteamos o que no las seteamos en el momento, como dice acá bien, se van a conocer después de que se aplique. Como ser, por ejemplo, la IP, por ejemplo. ¿Sí? Respecto a esto, el nombre de esa máquina virtual, la vamos a ver acá abajo. ¿Sí? Esto que les decía, esta sección aquí, que es esto que está acá, vieron que es Terraform S2 default. El default sale de esta variable workspace, que yo les decía que tiene por default, si no creamos ningún workspace, es, tenemos el workspace default. ¿Sí? Entonces, acá nos va a mostrar todo lo que va a estar creando y cuál es el estado. Entonces nos dice ahí como un resumen, se va a agregar una cosa, no hay ningún cambio para hacer y no hay nada para eliminar. Entonces, para poder, acá no le aplicamos nada, simplemente creamos un plan. ¿Tá? Y ahí me tiene como una notita que si no hacemos la opción menos out, no nos puede garantizar de que realmente se vaya a armar eso, a crear eso en la nube, en este caso. Siempre mi recomendación es siempre hacer un Terraform plan y poner algún nombre a este plan de ejecución, ¿no? Le pasamos menú y un nombre, yo le puse el plan TXT ahí, ¿sí? La otra opción, si no hacemos un plan, es hacer un Terraform apply. El Terraform apply, ya se lo vamos a mostrar, es el comando que aplica los cambios, ¿tá? Nos va a mostrar también un resumen de las cosas que va a hacer y nosotros tenemos que confirmar sí o no. Pero mi recomendación siempre es hacer Terraform plan menos out y el nombre del plan, ¿tá? Cualquier cosa. ¿Sí? Y esto también nos va a mostrar en la consola qué es lo que va a ser. Va a ser el mismo resumen. ¿Tá? Una vez que tengamos, va a ser, es idéntico. ¿Tá? Entonces, ¿cómo aplicamos esto ahora? Es tan sencillo como hacer Terraform apply y le pasamos el nombre del archivo, o sea, que guardamos del comando anterior. Así. Y esto, acá van a ver. Este ejemplo es muy sencillo, va a tomar un par de segunditos, pero imagínense, si es algo más complejo, puede llevar un par de minutos más, dependiendo, va a demorar lo mismo que demora en la nube. Pero a través de acá, de estos comandos, lo que hacemos es, nos entendemos bueno, que hacer clic en algún lugar para seleccionar el tipo de instancia, cuál tiene que ser la imagen, no vincularlo con cierta base de datos, por decirlo de una manera, ¿sí? O si tenemos que crear 50 máquinas virtuales. Si lo hacemos en la consola, tenemos que hacer repetir ese proceso, crear, o a través de un bash script, por ejemplo, para hacerlo un poco más sencillo. Pero si lo creamos a través del código, bueno, está sería un poco más sencillo acá. En el caso de ser 50, copiaríamos y pegaríamos la configuración de la máquina virtual y le cambiaríamos el nombre en todo caso. ¿Sí? Sería copiar y pegar esto 50 veces. O, en el mejor de los casos, Terraform también permite modelizar, como le decía, ¿no? Podemos modelizar la máquina virtual de forma que reciba por parámetros qué tipo de instancia queremos usar. Si es una T2 micro, que tiene un virtual CPU y una memoria y un GB de memoria RAM, o una T2 small, que ahí lo que cambia son dos GB de memoria RAM en lugar de una, no sé. ¿Sí? Entonces acá nos mostró la consola que estaba creando la estructura, ¿no? Está still creating, luego de 30 segundos, 36 segundos, se creó la instancia. ¿Tá? Nosotros vamos a la consola, si refresco la página, acá tengo. Este es el nombre que le decía que de la instancia que le iba a dar, ¿sí? Y si entramos acá, van a ver que es una
de un virtual CPU y del tipo va a ser la micro. Nada. Sí. Lo mismo si le entramos a la IP que nos asignó. Ahí lo está mostrando. ¿Tá? ¿Cuál es el host? La cantidad de memoria RAM y la cantidad de virtual CPU. ¿Sí? Esto era un ejemplo muy sencillo, ¿tá? De cómo crear la estructura, mostrarle un código para que no se queden con esa idea. ¿Tá? Después podríamos cambiar el tipo de instancia o algo y replicarlos en otro ambiente. ¿Sí? Pero primero quería como presentarle un ejemplo sencillo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya habíamos hecho la demo. Acá, una cosa que le tengo que aclarar ahí, a tener en cuenta es que no siempre es buena idea usar Terraform, ¿está? ¿Por qué? Porque no siempre tenemos todas las herramientas para poder solventar el problema, ¿no? Acá esto puede estar sujeto a las actualizaciones, la feature, ¿no? Que presente la herramienta en cuestión y funciones nuevas, ¿está? Como yo le mostraba en el ejemplo recién, ese será un código que estaba utilizando la versión de AWS, la librería para Terraform, de AWS, la versión 467. Y la última actualmente era la 5 punto algo, 5.15, 5.17. O sea, eso puede pasar que este código que yo, si bien era muy sencillo porque era una máquina virtual, pero imagínense algo más complejo, que si yo este código que tenía acá le cambio la versión de la librería y le pongo la última, se me rompa. Y ta. Y, no, y tengo que ver por qué se rompió o que es algo que no sea compatible con con la nueva versión que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, lo otro que puede pasar también es que la curva de aprendizaje, ¿no? Al inicio nos requiere que le dediquemos un tiempito para poder aprender, ver cómo funciona, cómo se configura, cómo se utiliza, ¿sí? Y esto también depende del tipo de proyecto en el que nos estemos asignados, ¿no? Porque no siempre disponemos del tiempo que queramos para poder aprender Terraform y luego poder aplicarlo, ¿sí? Y a veces lo nativo es buena opción, el utilizar herramientas nativas, como es en el caso de AWS, podríamos usar CloudFormation, estamos familiarizados con eso, ¿no? Podríamos usar CloudFormation, que es un stack en el cual decimos cómo crear la máquina virtual y eso, la base de datos, y en el caso, por ejemplo, de Azure, podemos usar Azure Resource Manager, ¿sí? Y lo mismo si estuviéramos trabajando con infraestructura on-premise, en el caso de usar Ansible, por ejemplo. Otro de las contras que tiene, que no siempre es fácil de depurar en Terraform. ¿Tá? Puede pasar que tengamos algún error. ¿Tá? En general, la consola va a saltar el error, pero no tenemos, por ejemplo, cuando estamos depurando código, ¿sí? No le podemos poner un breakpoint, un punto de parada, para ver cuál fue el error. Lo va a ejecutar tal como venga, ¿sí? Ese código. Si da un error porque hay una dependencia que no lo encuentra o no se creó algo previo que tiene que tener, va a saltar en la consola, pero a veces no es muy descriptivo el mensaje. Entonces no es como fácil de depurar. ¿Tá? Y para poder crear infraestructura, otra de las cosas es que tenemos que tener, para poder automatizar esto, es que tenemos que tener un permiso casi total, ¿no? Sobre sobre la infraestructura, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, es el que yo le he mostrado ahí, este perfil de Switch en otro Trello debería tener permisos, o al menos los suficientes para poder crear la infraestructura, ¿no? Si este perfil no tiene permisos para crear la máquina virtual, en la nube, se me rompe, no voy a poder. Si quisiera crear, no sé, una base de datos, también lo mismo, si no tengo esos permisos,
si no los configuramos desde el inicio, no va a funcionar. Entonces, necesitamos tener, para poder automatizar eso, necesitamos tener los permisos adecuados también. O sea, que en general no son todos, pero al menos sí lo necesario. ¿Ah? Y por eso son como a evaluar cuándo usar y cuándo no.